Y aquí estamos. Bueno, como les decía antes y como dice el cartelito que ustedes están viendo, mi nombre es Daniela Vespe, soy docente, eh, tengo una carrera, una trayectoria larga en, en otro nivel educativo, que es el extremo opuesto del nivel superior, que es el inicial. Trabajé muchos años, 36 años en el nivel inicial, donde hice todo el caminito de la carrera docente como maestra, después fui vicedirectora, concursé para ser vicedirectora, luego concursé para ser directora y en 2020 eh, pedí jubilarme y les voy a contar una pequeña anécdota personal. Eh, a mí me sobraban años de jubilación para jubilarme, pero quería juntar el máximo de tiempo de trabajo en el mejor cargo que tenía, que era ese que tenía en ese momento, que era directora de un jardín de infantes de jornada completa. Eso significa el doble de sueldo, por supuesto. Y había solicitado mi jubilación a partir del 31 de julio del 2020. ¿Qué pasa el 13 de marzo del 2020? ¿Qué nos Se anuncia la pasa? ¿Qué le pandemia, pasa al mundo? la cuarentena. El inicio de la pandemia, ¿no? El inicio de la pandemia. Sí. Hacía una semana que habían comenzado las clases y aparece la cadena nacional del presidente Fernández diciendo que estábamos ante una tragedia mundial y todos teníamos que quedarnos en nuestras casas porque no sabíamos cómo íbamos a enfrentar esa pandemia. Bueno, la escuela comienza a readaptarse a distintas situaciones después del caos inicial que vivimos todos. Em, Comienzan a organizarse algunas cuestiones. Hay una decisión de cada tanto repartir alimentos a las familias que ya no están recibiendo el alimento, los niños no están recibiendo los alimentos del almuerzo y de la merienda escolar. Y simultáneamente con eso, en Avellaneda hay muchos casos de COVID. La institución en la que yo trabajaba estaba situada geográficamente a la vuelta de un hospital grande de Avellaneda que se llama Hospital Perón. Y de pronto las autoridades se dan cuenta de que hay muchas personas que, si bien no están graves, atravesando el COVID, necesitan hacer el aislamiento en un lugar protegido, calentito, con insumos y con controles médicos, porque en su casa no podían tenerlos. Y entonces el intendente de Avellaneda me cita para pedirme, no para pedirme, eh, para contarme que ese edificio escolar se va a transformar en un centro de aislamiento. Eso significa que había que vaciar el edificio. Nosotros, el lugar donde estaba hay un hospital, detrás del hospital hay un club muy grande en Avellaneda que se llama Delfo Cabrera, un polideportivo, y dentro del polideportivo estaba el edificio del Jardín de Infantes. Así que tuvimos que los docentes ir a supervisar la mudanza de todo el edificio escolar, de todos los insumos del edificio escolar, y transformaron
muy rápidamente, en una semana, el edificio en un centro de aislamiento. Cada sala, el jardín tenía 5 salas grandes, cada sala se transformó en habitaciones de hospital con 3 camitas cada uno. Era un centro de aislamiento para chicos que se internaban con sus mamás. Así que bueno, de pronto nos quedamos sin edificio escolar y en julio la institución se quedaba sin directora también. Así que bueno, pedí quedarme, pedí posponer mi jubilación hasta diciembre de ese mismo año y así las autoridades me lo autorizaron y me pude quedar hasta diciembre. En diciembre, antes de que yo me retirara, nos devolvieron el edificio y volvimos a hacer la mudanza con las maestras y recuperaron el edificio escolar y pudimos hacer el cierre del ciclo lectivo con los nenes y las nenas que egresaban en sala de 5 ese año. Así que con distancia social entregamos diplomas y la vida siguió. Y el 1 de enero del 2021 estaba jubilada, pensando que mi carrera docente ya había terminado. Simultáneamente con mi cargo directivo, y cuando mis hijos estuvieron un poco más grandes, soy mamá de 2 hijos, uno que ahora cumple 30 y otro que tiene 26. Empecé a estudiar la licenciatura en gestión educativa porque como ya estaba en el cargo directivo, creía que necesitaba más herramientas para trabajar. Y bueno, hice la carrera, me recibí y más o menos aproximadamente en 2012, llevé un currículum a un profesorado y me llamaron para trabajar. Y ahí empecé a trabajar en el otro extremo, que es el que hoy sostengo, que es el superior. Así que estuve trabajando en un instituto de profesorado en distintas materias que tienen que ver con la educación, didáctica, pedagogía, filosofía. Estuve siendo docente en esas materias, siempre de manera presencial, porque de esto les estoy hablando previo a la pandemia. Y trabajé ahí hasta 2019, porque en 2018 pasé a tener un cargo de secretaria, un cargo jerárquico dentro de la institución. Y como cambiaron los representantes legales y no me sentía cómoda trabajando, en diciembre del 2019 renuncié y me quedé trabajando solo en inicial. Bueno, las vueltas de la vida me llevaron a que el año pasado me convocaran desde el IURB y empecé a trabajar y después concursé y hoy soy la docente tutora titular de esta asignatura que estamos comenzando a transitar. Esa fue un poco mi historia laboral mechada con historias personales. Así que bueno, ahora invito a que ustedes me cuenten un poquito quiénes son. Quizás no vamos a poder con todos porque ya veo que somos 43, pero algunos estaría bueno que me vayan contando. ¿Quién tiene ganas? ¡Wow! ¡Qué sustos hay por acá! Todos, todos, bueno, todos no. La mayoría terminaron la secundaria hace poquito, ¿sí? Sí. Bueno, ¿qué orientaciones en secundario? Humanidades, biológico, Turismo, turismo, Santiago. sí. Mira qué bien. Bastante. ¿Ves relacionado el turismo con la educación física? Y puede ser.
Creo Ujú. que sí. ¿Crees que sí? Y sí, yo creo que también, Sí, porque se trata mucho de la vida en el exterior, la educación física, ¿no? Del cuidado sí, de la salud, del cuidado del ambiente también. ¿Y siempre supiste que ibas a hacer educación física? sí, desde muy chiquito, siempre. Mira, y haces deporte también. Sí, sí. Ujú. ¿Y quién más hace deporte como Santiago? Yo hago deporte. Yo estoy recursando la materia. Ah, Eh, Como si se, creo que soy de acá el único recursante. ajá. Como si se, yo me egresé en el 2022. Como si Mm, se, ahí fue cuando me di cuenta que iba a hacer esto. En realidad yo ya estaba, en el 2022 ya estaba pensando en hacer un profesorado, pero no sabía si historia o educación física. ajá. Podías hacer los dos, Julián. Como si se, y ahí en el 2023 me iba a estudiar a Buenos Aires. Mm, Bueno, una cosa llevó a la otra, no pude ir y me quedé acá. Y, y cuando me quedé me ofrecieron en mi club empezar a dar clases y bueno, ahí tomé el camino. claro. ¿Qué deporte practicas? Hockey sobre hielo. Ah, qué bueno. Como si se, para Santiago había dicho lo del turismo. Hay Ujú. deportes que mueven turismo, mucho también. Bien. Como si se, bueno, Bueno, eso. eso es lo que me interesa, ¿ven? Que podamos dialogar entre todos, entre ustedes y yo, está buenísimo. ¿Viste, Santiago? ¿Ustedes ya se conocieron todos en otro Zoom? Bueno, en la cursada de historia, pero en la previa, ¿ya estuvieron en contacto entre ustedes? ¿Ya pudieron armar alguna cuestión de grupo o algo de eso? Todavía Sí, no. en prácticas. ¿Cómo, Isaac? En las prácticas. En las materias prácticas. Ah, Sí, ¿Todos juntos van a prácticas? sí, sí, Los que viven más lejos también. sí. sí. Mm. Al principio me hablaban de Tolwyn. ¿A cuántos kilómetros está Tolwyn de Río Grande? A 100 kilómetros. Ah, ¿y cómo hacen? Hay chicos de Ushuaia también, que está a 200 kilómetros Ushuaia. Miren. ¿Y La cómo MUNI les hacen da una ayuda. para cursar? Cuéntenme. ¿Cuál es la Yo salgo con modalidad? una compañera a las 5 de la mañana de acá de Tolwyn para llegar a las clases a las 7:30 en auto. Evelyn, vos estás hablando, ¿no? Sí, Sí. Salís desde tempranito. ¿Empiezan a cursar a qué hora ustedes deporte? a las 7:30. Ah, bueno, muy temprano. Yo creí que a las 9 era muy temprano para ustedes, pero no, Mm. están más No, temprano. ya. Mira, ¿van en auto, Evelyn? ¿O en micro? Sí, sí, en auto. En auto. ¿Y los que están más lejos, en Ushuaia? ¿Quién está en Ushuaia? Yo, Santiago. ¿Y vos cómo haces, Santiago? sí. Voy en combi. Mira. Claro, con razón te gusta el turismo. Hay que recorrer, ¿eh? ¿Y qué van? ¿Dos veces por semana tienen deporte? ¿O una? Claro. ¿Cuánto? Dos. 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 Bueno, miren qué interesantes historias que tienen. Miren cuánto tienen de rico que tienen para contar.
Solo falta que se animen. Bueno, vuelvo un segundito a Julián, que ya cursó. ¿Con quién cursaste, Julián, el año pasado? ¿Con Carolina? Sí, con Cortés Schall, sí, Claro, Carolina Cortellal, sí. sí. Ah, entonces yo estuve en algún final con vos. Mm, no hice final, Ah, no llegaste al final. Está bien. me quedé en el segundo parcial. Ah, bueno. No, entonces no nos conocemos para nada. Nos conocemos a partir de ahora. Un gusto. Ujú. Mariano Cerda, ¿sos familiar de otro estudiante con el mismo apellido o no? No, no, Ah, nada de nada. porque el año pasado tuve un estudiante que tenía el mismo apellido. Bueno, acá en Río Grande hay Sí. dos familias con apellido Cerdá, pero Ah, no. bien. Bien la corrección, es verdad. Gracias. Bueno, antes que... ahora vamos a empezar a familiarizarnos con el aula, pero antes de eso les voy a decir una cuestión de las que son netamente administrativas y muy importantes y un poquito el porqué de esas cuestiones. Hay que tener en todas las clases la cámara encendida a lo largo de la cursada, o sea, a lo largo de las Sí, 2 horas de la materia, sí, y siempre tienen que identificar su nombre y apellido en la pantallita del Zoom, ¿sí? sí, Esa es una cuestión netamente administrativa por dos razones. Primero, porque es, porque es lo que corresponde presentándonos y estando en la cursada de una carrera universitaria. Y además, porque la institución está atravesando un proceso de traspaso de ser instituto universitario para ser una universidad propiamente dicha. Para eso hay toda una cuestión de evaluación que hace un organismo nacional que se llama CONEAU, que se acerca a la universidad y pide determinadas cuestiones administrativas para comprobar que la institución hace lo que se espera que haga. O sea, da una formación de calidad, da una formación con docentes que tienen los títulos habilitantes como corresponde, que, amén. que le exigen a los estudiantes tener determinadas cuestiones como el título habilitante de escuela secundaria, ¿Verdad? reconocido por el Ministerio de Educación. Bueno, hoy ya no es ministerio, hoy es secretaría, pero bueno, todas estas cuestiones administrativas son muy importantes. Y como estamos ante una cursada virtual, la CONEAU tiene que comprobar que ustedes son esas personas que son, que todos Sí, participamos de las clases virtuales semanalmente y cumplimos con la cantidad de horas que propone el plan de estudios de esta carrera. sí, Así que, bueno, ¿no? Tenemos que cumplir con esa exigencia, ¿sí? Este, bueno, dicho esto, una vez que termine esa evaluación y esté la firma del funcionario que corresponde, el sello de la universidad va a cambiar de nombre. En lugar de ser Instituto Universitario River Plate, será Universidad River Plate. Cambia el qué sello, bien, no cambia la calidad de los títulos habilitantes, ¿sí? exacto. Bien, entonces, ¿vamos a conocer el aula juntos? ¿Les parece? Sí, Vamos, yo voy a compartir pantalla
Y aquí estamos con, ahí ven bien, Sí. como ven, Río Grande, profesorado de Educación Física 1, Pedagogía es la materia, turno mañana, viernes. Esta es una acotación que hice yo porque como tengo 4 comisiones, para no hacer lío cada vez que reviso las aulas. Ujú. Bueno, como ven, esta es la parte principal de, el saludo de inicio de pedagogía, con esta foto que después vamos a mirar atentamente y vamos a tomarla como un insumo, ya van a ver por qué. Y vamos a leer acá. Queridos y queridas estudiantes, esperamos que este sea un espacio de aprendizaje y crecimiento desde un trabajo colaborativo que implica el estudio y sobre todo en un ámbito universitario. Recorreremos un camino acordado en clases donde se pueda abordar distintas necesidades cognitivas desde la diversidad y la individualidad que nos caracteriza. La propuesta viene a través de un clima de trabajo cálido donde el respeto y la confianza priman los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y nosotras como docentes deseamos que sea una feliz experiencia en el mundo de la educación y del deporte. Esta bienvenida que ocurre en esta primera aproximación del campus es como un esbozo de un contrato, ¿no? Cuando uno va a empezar una actividad nueva y la comienza con otros, y esos otros tienen diferentes características, en este caso hay una, una relación asistemática entre ustedes y nosotros, y es una cuestión que se repite a lo largo de la vida de los docentes. Los docentes son personas que ya tienen una titulación que los habilita y un conocimiento y una experiencia para compartir, y ustedes están en situación de incorporar parte de ese conocimiento y otro y dialogar con esos docentes, y entonces es necesario establecer un contrato pedagógico. Bueno, esta, esta bienvenida es un inicio de contrato pedagógico donde les decimos: estamos acá mediados por esta necesidad que es la de ustedes de aprender y la de nosotros de enseñar. Y trataremos de que sea en un clima de trabajo cálido y dialógico, donde todos tengamos habilitada la palabra. Así que espero que ustedes tomen esa palabra, porque hay dos cuestiones cuando uno habilita algo: la habilitación y la toma. Ustedes tienen que apropiarse de la palabra, tomarla y sostenerla, ¿sí? Sí. Bueno, vamos al programa, vamos a las herramientas. Esta es la parte de del aula virtual que seguramente nadie miró. ¿O me equivoco? Bueno, hay una presentación con un video de Carolina. Carolina es nuestra contenidista de pedagogía, es del grupo de trabajo de pedagogía, es la docente que tiene más experiencia trabajando en la institución y es quien este, nos acompaña y nos ayuda también a los docentes que nos vamos incorporando. Este año el equipo de pedagogía creció bastante, somos un total de 5 profesoras. Además de Carolina y de mí, están Roxana Linetsky,
Graciela Andría y Betiana Runge, que es la última incorporación del grupo. Y cada una tiene una cantidad de comisiones. Después vean el video de Caro, que está interesante. Yo ahora lo paso para que podamos seguir viendo los tópicos de, de nuestra materia. Antes de seguir adelante, lo que les quería decir, y disculpen que voy y vuelvo, pero tengo acá anotadas las cosas para decirles, pero a veces me engancho con otros temas. Habitualmente, porque es una materia que tiene contenido teórico importante y tenemos distintas actividades, trato de hacer un corte en el medio de las 2 horas. En este caso, entre las 10 y las 10:10, no más de 10 minutitos, para tomar un poco de, de aire y, y volver a la cursada. ¿A ustedes les parece bien que hagamos ese corte? Sí, 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 Bueno, hoy probablemente me dé cuenta, pero otras veces cuando estoy dialogando con ustedes no me doy cuenta. Entonces avísenme, Daniela, mira que son las 10. ¿Sí? dale. Gracias. Bueno, No. sigamos. Acá tenemos la fundamentación. Eh, a ver, ¿quién tiene ganas de leerla? Bueno, empiezo yo y después alguien sigue, dale. La asignatura tiene como propósito central introducirlos en la interpretación y comprensión del fenómeno educativo, en tanto proceso de conformación sociohistórico, cultural y político. Y fíjense, en esta pequeña frasecita tenemos un montonazo de información. Por ejemplo, cuando hablo de educación, ¿cómo caracteriza la educación? ¿Qué dice de la educación esta pequeña frase? No tienen que inventar nada, solamente sacarlo de la frase. ¿Qué dice? ¿Qué es la educación? Acá Están está. todos mudos. Acá está esto. ¿Qué dice acá? Vamos. Interpretar y comprender el fenómeno educativo. El fenómeno educativo. Muy bien, Samuel. Bueno, y acá directamente nos está esta frase, esta palabra frase, fenómeno educativo, nos remite directamente a un texto de la bibliografía que vamos a trabajar, que es el que vamos a trabajar en profundidad la semana que viene, que es el texto de Silvina Birz, que habla de la educación como un fenómeno. Y es un fenómeno porque atañe a todos los seres humanos. Y como atañe a todos los seres humanos, las personas, ¿qué pasa con las personas? Vivimos en un tiempo, Y un espacio, un espacio, una cultura exacto, una y no, sociedad. una sociedad, y nos atraviesa la política. Y acá siempre Sí, soy muy recontra redundante, no es lo mismo política que partidos políticos. exacto. Política que idea de política Mm, o ideología, no es lo eso, mismo. Cuando hablamos de política, hablamos de personas en una sociedad interactuando. Cada vez que hay dos personas dialogando en un exterior o en un interior, pero dialogando con distintas formas de ver la vida, están haciendo política, más allá del partido político que las represente o que no las represente.
Exacto. ¿Se entiende? Cada vez que hablemos, nombremos la palabra política, recuerden que vamos a estar hablando de esta situación, de que la vida humana en relación siempre es una vida política. Bueno, seguimos. Es primordial que ustedes puedan tomar conciencia de la importancia que reviste conocer los fundamentos de la educación, así como también de la configuración del sistema educativo argentino, ya que es necesario que sean considerados en la en la formación integral del futuro docente, rol que deberán cumplir en base a un compromiso consigo mismo y que la sociedad y con la sociedad que integran. Y acá volvemos a hablar de política, fíjense, porque nos está hablando de un compromiso con ustedes y con esa sociedad en la que viven. Miren si no es política eso. Y además nos centra, ya nos está hablando de, o sea, no, ya no, sigue hablándonos de los contenidos que vamos a transitar. Habíamos hablado de explicar el fenómeno educativo como proceso sociohistórico, cultural y político. Vamos a centrar ese fenómeno educativo en la vida cotidiana de nuestro país, regidos por un sistema educativo que tiene una organización puntual que responde a unas leyes determinadas. Y vamos en base a todo eso a tratar de analizar cómo ese fenómeno educativo atraviesa a las escuelas y cómo ustedes, como futuros docentes, se forman en función de cumplir con ese objetivo que es estar comprometidos con su manera de ser docente y con la sociedad en la que van a trabajar. Ahí está contemplado. Esto es de lo que vamos a hablar a lo largo de este cuatrimestre. Esto es lo que vamos a tratar de analizar, es lo que vamos a intentar que ustedes incorporen desde los conocimientos que vamos a compartir en la materia pedagogía. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan de esto? Interesante, Bueno, está bueno. ¿Complejo? ¿Difícil? ¿Qué les parece? Interesante, me parece. Bueno, antes de cursar esta carrera, ¿habían escuchado hablar de la palabra pedagogía? Sí, sí, Sí. Bueno, Kevin, ¿vos habías escuchado hablar de la palabra? sí, unas cuantas veces. Ajá. ¿En referencia a qué? Más que nada en el entorno de salud, ¿no? Por ahí sí se Ajá. mencionaba mucho eso, en el deporte no tanto por ahí, pero nunca es como que me dieron una definición ni qué objetivos o qué se estudiaba específicamente en la pedagogía. Mira, ¿y ahora se te hizo un poquito más claro con este diálogo que hice con el texto? Algo. De a poco, de a poco. Claro, sí, sí, por supuesto. Estamos empezando, si no, no tiene sentido que estemos acá, si ya sabemos todo. Pero bueno, lo que tiene y que a veces asusta a, a ustedes que comienzan a manejar esta terminología, esta forma de hablar, es eso, que a veces son términos que son nuevos para ustedes. Pero enseguida van a entrar a entender esos textos. Una cuestión importante a tener en cuenta es, yo les voy a hablar de lo analógico y de lo digital. Cuando leen los textos,
está bueno tener el diccionario a mano, sea el diccionario en papel o San Google, para buscar los términos. Pero recuerden siempre cuando van a buscar en Google que tienen que dar una información precisa y también con la inteligencia artificial, tienen que dar una información precisa acerca de lo que están buscando, porque como Google y la inteligencia artificial tienen tanta información de tantos ámbitos del conocimiento humano, quizás le dan una definición que no está relacionada directamente con lo que ustedes necesitan. Por eso es tan importante la inteligencia personal. Sumar la inteligencia individual, personal, la inteligencia humana a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sola no sirve. La inteligencia humana sola podría funcionar tranquilamente, de hecho lo ha hecho durante siglos, pero ya que está la herramienta se puede utilizar. La cuestión es saber utilizarla y que siempre sea una herramienta y no algo en sí mismo, ¿sí? Bueno, pero no les quiero dar demasiada lata de esto porque me voy a perder en la espesura. El equipo docente, ya les hablé del equipo docente. Vamos a los objetivos. Y acá, en principio, les dice, ¿qué son los objetivos? Son metas que nos guían. Metas que queremos lograr los docentes junto a ustedes, para que vayan conociendo cuestiones que tienen que ver con la pedagogía. Propósitos. Cuando nosotros hablamos de propósitos, hablamos de objetivos que son a más largo plazo, o sea, cosas que queremos cumplir al terminar de cursar esta materia. Dentro de 4 meses, cuando digamos terminó pedagogía, vamos a pasar a cursar sociología o vamos a pasar a cursar política educativa, bueno, lo que vaya en el segundo cuatrimestre. Estos objetivos a largo plazo son favorecer la comprensión del constructo pedagogía, enmarcado en un contexto general más rico y complejo, estimulando la profundización del conocimiento sobre los roles del sistema educativo, de la escuela, de los docentes y de los estudiantes, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y en las problemáticas tradicionales y emergentes en el campo de la educación física. Vamos a pensar que el término pedagogía es una construcción, como cualquier otra palabra del sistema de comunicación que tienen los seres humanos. La comunicación, la herramienta de comunicación, el lenguaje escrito, el lenguaje oral, son construcciones. En este caso, a través del conocimiento y de la experiencia, llegamos a una conclusión que es definir por ahora la palabra pedagogía. Y vamos a analizar esas definiciones y vamos a tratar de relacionar esas definiciones que manejamos en la cursada con lo que va pasando en la vida cotidiana en las escuelas, el para qué sirve la pedagogía, para cuál es su función dentro de la educación, a qué cosas se parece, de qué otras se diferencia, si pedagogía y didáctica son los métodos que se usan para enseñar, son lo mismo o se diferencian. Bueno, esto está comprendido dentro de este propósito. Vamos a tratar de que ustedes se acerquen a esta construcción de definición de pedagogía hoy y la puedan relacionar con la vida cotidiana en la educación hoy. Y también un poquito de cómo llegamos hasta hoy, porque la historia de las cosas es importante
para poder entender por qué hoy son como son. Sí, Otro objetivo es propiciar un espacio de trabajo y de aprendizaje colaborativo por medio de la transmisión de valores como el respeto, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad, la escucha, entre otros, en la formación profesional docente. Y acá está puesto en palabras algo que yo les había dicho al principio. ¿Se acuerdan que yo les hablé del contrato pedagógico? ujú. Bueno, acá se especifica el contrato pedagógico. A ver, ¿qué cosas ven ustedes de un contrato pedagógico en esta pequeña frase? Dale, anímense, vamos. Que sea un espacio como. Colaborativo, Muy bien, colaborativo. Un espacio de trabajo y aprendizaje colaborativo. Para que sea colaborativo, ¿qué tiene que haber? Respeto, responsabilidad, empatía, Ujú, solidaridad. sí, y también tener habilitada la palabra todos, ustedes y yo. claro, Si no, no puede haber colaboración. Si no dialogamos entre nosotros, no puede haber colaboración, ¿no? claro, Y pensar en un espacio colaborativo también es pensar que además de poder dialogar, todas las palabras son valiosas, aunque no estén directamente relacionadas con lo que estamos hablando. Todos estamos autorizados a hablar y fundamentalmente todos estamos autorizados a equivocarnos. Y justamente la colaboración implica ayudar a quien está equivocado y lo necesita. ¿Sí? Y también ayudar al que lo sabe, al que no está tan equivocado. Bien, bien, Kevin. Entonces ahí está, nuestro contrato pedagógico tiene que ver con un lugar donde vamos a trabajar juntos, un espacio colaborativo donde se pongan en juego estos valores que Kevin nombró, el respeto, acá está también nombrada la responsabilidad, la empatía, la solidaridad, la escucha. ¿Por qué? Porque nuestro interés, el de todos nosotros, es que seamos buenos docentes, ¿o no? sí, Ustedes están acá porque les interesa ser docentes, y no cualquier docente, buenos docentes. Entonces, para eso tiene que haber un gran compromiso con ustedes mismos. El siguiente es desarrollar el pensamiento reflexivo y crítico. Miren, yo les puedo decir esto. Para poder conseguir que este espacio sea un espacio colaborativo, como dice en el propósito 2, eso no se puede lograr si no hay, mientras tanto, un pensamiento reflexivo y crítico. Con personas que repiten como loros aquellos que leyeron en un texto, no se consigue ni dialogar ni pensar reflexivamente. Así que son objetivos que están intrínsecamente relacionados. Y por último, desarrollar habilidades de lectura y de escritura académica y científica. Estos son los grandes objetivos de la materia. Y luego están ujú, los específicos. Analizar, poder lograr analizar, sintetizar, valorar críticamente las teorías de la educación que vamos a ver, comprender desde una perspectiva histórica las relaciones entre las teorías y la realidad educativa en nuestro país, reconocer la importancia de la escuela desde una perspectiva histórica en su vinculación con el contexto social, porque les adelanto una cosa, la escuela no existió siempre. La escuela es, como lo que les venía diciendo, una construcción histórica que surgió en un momento determinado, y de ello vamos a hablar. Analizar los principales términos de los debates actuales en materia educativa, como por ejemplo esto que estamos vivenciando, que es la educación a distancia,
la escuela en el hogar, entre otros, examinar las implicancias de la legislación vigente que regula el sistema educativo, adquirir prácticas de lectura y de escritura académica propias del ámbito universitario, como forma de formarse como profesores, como graduados, y finalmente alcanzar una mayor autonomía en la formación docente, buscando y construyendo su identidad profesional a partir de la vocación y de los intereses personales. Ujú. Si nosotras cumplimos con todos estos objetivos, somos Gardel, Lepera y todos los músicos. Y ahí se me cayó el DNI, porque seguramente muchos de ustedes ni saben esa frase que dice Gardel, Lepera y todos sus músicos. ¿O sí? Yo sí. Bueno, sigamos. Bueno, ahí está, me di cuenta, son las 9:59. Miren qué despierta estoy esta mañana. ¿Hacemos el corte ahora y nos vemos a las 10:10? Bien, Bueno, una cosa, no se desconecten, simplemente apaguen la cámara, apaguen los micrófonos y a las 10:10 los volvemos a encender. perfecto. Hasta luego. Gracias. Seguimos adelante entonces. Mm. Estábamos compartiendo el aula, ahora vuelvo a compartirla y seguimos mirando juntos. Ahora vamos a los contenidos, vamos a hacer una lectura rápida de los contenidos que vamos a trabajar, que están organizados en 3 unidades. Y fíjense que las 3 unidades, ¿qué tienen en común? Además del título, ¿qué cosa? ¿Qué son? Esto, esto. Hay preguntas constantes en las 3 unidades. Exacto. Muy bien, Guillermo. Preguntas. Y eso tiene mucho que ver con la pedagogía, porque la pedagogía se trata de preguntarse. Preguntarse acerca de, sobre la educación. Esas preguntas son las que nos llevan o llevan a los pedagogos a investigar y a tratar, a intentar, a través de la teoría, dar respuestas. La primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el sentido de educar? Fíjense si es importante. El sentido, ¿para qué? Oh, ¿Para qué se educa? ¿Para conseguir qué cosa en esta sociedad en la que estamos viviendo? ¿Y qué es la Para- educación? O sea, primero tenemos que saber qué es la educación. Perdón que te interrumpí, ¿qué ibas a decir? no pasa nada, profe. Yo creo que es para, tipo, transmitir o llevar al otro un conocimiento. Muy bien. Bueno, Guillermo, te voy a pedir algo. Esto que dijiste recién, anótatelo, porque lo vamos a cotejar con las Bueno, definiciones. Digo, anótatelo para que no te olvides, ¿eh? Porque es importante esto que dijiste. Y lo vamos a cotejar después. Muy bien. La segunda unidad nos pregunta cómo se educa, siguiendo Profe, sí, disculpe, a mí no me parece así el aula, los objetivos tampoco. no Está en te- programas. en el programa, bueno, gracias, Amira, muy importante lo que vos decís. Cuando vos a la pestaña programa, vamos a volver atrás, mira, programa, ¿sí? Dale clic a programa en tu aula. ¿No te aparecen estos tópicos? El uno, presentación, 2, equipo docente.
¿No lo tenés? Ahí me fijo. Dale. Sí, sí, ahí está. Ahí está. Bueno, anda a contenido, que es el 5. Ahí estábamos. Bajás un Ahí está, poquito ahí y me dice, apareció ya. ahí está, muy bien. ¿Viste? ¿Viste qué importante es preguntar? ¿Vieron qué importante es preguntar? Ahí vamos. Decíamos, ¿cuál es el sentido de educar? Ahora nos preguntamos, ¿cómo se educa? Otra cosa, si estoy gritando también díganmelo, porque a veces no me doy cuenta. ¿Cómo se educa? ¿Cómo se educaba? ¿Cómo se educa ahora? ¿Qué pretendemos que sea la educación para el futuro? Para el tiempo en el que ustedes van a ser los docentes. ¿Mm? Y finalmente, qué escuela? ¿Para qué docentes? Y miren cómo da vuelta la pregunta, Caro. ¿Qué docentes? ¿Para qué escuela? Porque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Esto es lo que vamos a trabajar a lo largo del cuatrimestre. Fíjense, si están en la página, que arriba de donde dice contenido, hay una palabrita que dice tópicos y una flechita. Si despliegan la flechita, vamos a pasar del contenido, que es lo que estamos viendo ahora, a lo que es la metodología de trabajo. Sí. Y esto es lo que quiero que leamos atentamente para que ustedes vayan haciendo las preguntas que crean necesarias. Aspectos generales de la forma de trabajar. Y nos dice, el cursado de la asignatura les demandará un cuatrimestre, con clases publicadas semanalmente dentro de un entorno virtual. Se detallan a continuación aspectos vinculados con la dinámica de la cursada. El curso, el acceso al material y las posibilidades de plantear necesidades permanecerá abierto durante todo el cuatrimestre para fomentar la colaboración entre todos los participantes. Recomendamos descargar el material, puesto que el año siguiente al cursado no van a tener acceso al aula, ¿sí? Ah, Y traten de descargarse todo el material. Lo más necesario que es importante hoy es los archivos. En esta clase, que es la clase 1, van a tener 3 archivos. Después vamos a hablar de eso. Pero también bájense o cópiense el contenido por si necesitan tenerlo el año que viene, por si tienen que recursar o algo así. En todo caso, Una después, pre- al final del cuatrimestre que lo terminaron y aprobaron, lo borran y se terminó. Sí, díganme. por ejemplo, el compañero este que está recursando no tiene acceso a lo que estamos haciendo nosotros. Sí, tiene acceso a esta aula, no a la del año pasado. No, Muy no a bien. lo que cursó con Carolina, Perfecto, perfecto. que los contenidos son bastante parecidos, pero la modalidad de trabajo cambió un poquito. ¿Cómo? Claro, Las actividades cambiaron, sacamos algunas actividades porque eran muchas. Esto es así. Ustedes saben que sí. la educación es un constante movimiento, como la vida. Y sí, Entonces, esa seguro. Seguro. exacto, esa ensayo y error. Entonces, cuando vamos viendo que las cosas se ponen demasiado complejas y no tienen sentido esa complejización, se van haciendo cambios. Exacto. Bueno, clases. Presten especial atención al aspecto de las clases, porque es muy importante para el cursado. Los contenidos de cada unidad se trabajan mediante clases que se habilitan semanalmente los días establecidos en el cronograma. Sí, Detalle, ustedes van a tener ustedes cursan los viernes, pero su sí, clase, por ejemplo,
La semana que viene, la clase 2 va a estar habilitada el día lunes. Así que Ajá. cualquiera que tenga ganas de revisar lo que va a haber en pedagogía el viernes, el lunes por la tarde ya va a tener disponible la clase. En las clases se presenta el desarrollo de la temática a trabajar dentro de un contexto multimedial, las actividades a realizar, el plazo para el cumplimiento, además de enlaces a material bibliográfico obligatorio y complementario y a los distintos sectores de la plataforma donde deben acceder. Y son de lectura obligatoria. Y nos recomienda que es importante leer y agendar todo lo que establecemos. Y sobre todo, tengan muy presente el cronograma, que ahora lo vamos a ver. Porque el cronograma les va diciendo en qué momento damos qué cosa. Las clases a través de Zoom son semanales, eso ya lo están viviendo. En estos encuentros tienen que tener las cámaras conectadas. Las clases se graban y se publican en el sector que dice grabación de la clase sincrónica. La duración es de 2 horas y el enlace va a ser siempre el mismo el enlace. El enlace que les mandé para hoy va a ser el enlace para todo el cuatrimestre. La comunicación con la tutora o el tutor tiene que ver con usar la mensajería interna. Se espera que usen este medio para plantear cuestiones personales o particulares. Sepan que la mensajería es privada. Lo que ustedes comunican a través de los mensajes eh, internos solamente me llega a mí y mi respuesta llega al destinatario. Nada más. Y por otro lado está el foro de dudas, que como ustedes ya lo saben mejor que yo, sí es un lugar público donde las dudas que escriben las leen los demás compañeros del aula. El inicio, esto es una obligación mía, todas las semanas yo tengo la obligación de avisarles que el viernes nos encontramos en la clase virtual. Y si hay alguna otra información, también les va a llegar a través de las noticias. Los foros de debate son un espacio de participación y se espera que ustedes participen. Se trataron de acotar los foros este año para que haya pocos, pero que en donde ustedes puedan participar. Tengan en cuenta los tiempos de entrega. Fíjense que las actividades que son para calificar van a tener siempre un tiempo de entrega y sean previsores. Traten de no dejar todo para último momento porque tengan en cuenta que antes cuando las clases eran presenciales, el problema más serio era que la impresora no andaba y no podían imprimir el trabajo. Hoy el problema es que a veces se corta la luz, a veces se corta internet, a veces hay problemas de conectividad, entonces traten de no dejar para el último ratito, para las 12 menos 5, la entrega del trabajo cuya aula se cierra a las 12 de ese día. Los trabajos hay que enviarlos donde se detalla en cada actividad, dice cómo y dónde lo van a enviar. Y las actividades que hagamos en Zoom las hacemos acá presenciales. Bueno, toda lo que es participación en las clases del aula virtual llevan una calificación. A veces es calificación numérica y a veces es calificación aprobada o desaprobada o rehacerla o ajustarla con un desarrollo de mi respuesta. Mirá, esto tendrías que volver a verlo porque noto que falta lectura de tal capítulo o esta definición que compartiste no corresponde al área educativa, ese tipo de cosas. O
hiciste un gran trabajo, adelante, seguí por este camino. Ese tipo de respuestas van a tener. Todas las profes leemos todo, corregimos todo. Secreto, yo soy un poco pesada, corrijo hasta faltas de ortografía. Así que si quieren usar el corrector, úsenlo, y si no, no se pongan mal, pero les pongo el error ortográfico. Bueno, aunque yo también alguna vez lo tengo, ¿eh? No se crean que soy infalible, todo lo contrario. Pero, pero también una de mis funciones es que puedan escribir claramente y, y comunicarse bien en el ámbito en el que están, que es la universidad. Condiciones de aprobación. Bueno, acá, dale, les paso la posta, tengo ganas de que alguien lea y porque además yo ya hablé demasiado y mi voz es agobiante tanto tiempo. ¿Quién lee? Dale. En cada encuentro se indicará a los estudiantes las lecturas y trabajos previos que deben realizar. En Bien, el aula virtual se aportará el material a trabajar por medio de la utilización de diversos recursos que resulte como disparadores para la construcción del propio pensamiento reflexivo crítico. Ante el conocimiento nuevo se contempla un tiempo posterior para que estudiantes participen activamente a través de análisis, exposiciones y discusiones de lecturas previstas en la bibliografía. Se, se promoverá el trabajo participativo en las distintas actividades de la asignatura. ¿se entiende hasta ahí? Gracias, Wilén, una genia. ¿Se entiende bien hasta ahí? ¿Sigo? Dale, seguí. Además, se prevé la entrega de guías para orientar la lectura de la bibliografía. Recursos metodológicos. 1. Texto como bibliografía específica para cada unidad temática. 2. Debates generales y en pequeños grupos. 3. Trabajos prácticos y de producción propia. 4. Utilización de materiales multimedia. Muy bien. Y ahí va el susto de todos y todas. Condiciones de aprobación. La primera es la regularidad. 70% de asistencia a las clases sincrónicas y asincrónicas, tanto en los encuentros sincrónicos como dentro de las actividades asincrónicas en la plataforma. Esta, esta última se consigna registrando el acceso a clases y a materiales dentro del campus, así como en la participación y la aprobación de las actividades que se proponen y que están establecidas en el cronograma. En el caso de los encuentros sincrónicos, deberá estar, ven cómo lo repite muchas veces, la cámara encendida. Si por dificultades de acceso no pueden encender la cámara, se explicará a la profesora o profesor. Claro que se contemplan los casos particulares, pero tratamos de que todos, la mayor cantidad de tiempo posible, tengan las cámaras encendidas y estén identificados con sus nombres y apellidos. A ver, ¿quién sigue? Evaluación, calificación y acreditación. Trabajos prácticos y parciales. Entregar y resolver en tiempo y forma los trabajos prácticos y parciales propuestos por la cátedra, lo que deberán aprobar con una calificación igual o superior a 4 puntos. Las dos calificaciones la informará él o la docente y puede ser promedio de los distintos trabajos y prácticas propuestas. Estas actividades pueden ser asincrónicas o sincrónicas. En todos los casos, él, la tutor, especificará la modalidad. Bien, ¿se entiende esto? Acá volvemos a hablar del contrato pedagógico. La institución nos plantea dos maneras de calificar. O bien
tomar dos parciales específicos, decir un día nos sentamos, se plantean preguntas, ustedes las responden, las envían por mensajería y yo las califico, o bien se establece un acuerdo en el que hay, supónganse, hasta llegar a la fecha del parcial, que es a mitad de la cursada, se toman en cuenta todas las actividades que resolvieron dentro del aula virtual, que cada una de ellas tiene una nota. Se promedia esa nota y se dice, este promedio de actividades es el que termina siendo su nota de primer parcial. ¿Se entiende? Y esa es una decisión que se toma en cada cátedra puntualmente, en cada grupo de trabajo, o bien cada docente, con su grupo de estudiantes. Estas son las dos maneras de acceder a la nota. Cuando esa nota es 4 o más, el parcial está aprobado. Cuando la nota en lugar de 4 es de 7 o más, el parcial no solo que está aprobado, sino que les da la posibilidad de promocionar la materia y de no tener que rendir el final. Pero para eso hay que tener dos parciales con una nota de 7 o más de 7 y luego escribir o presentar el trabajo integrador final que ahora vamos a seguir leyendo y lo vamos a seguir viendo. ¿Qué pasa cuando los parciales no están aprobados? Bueno, si no se aprueba uno de los dos, no hay problema, se recupera. Ahora, si están desaprobados los dos, directamente o en uno lo reprobaron y en el otro están ausentes, directamente van a recursar la materia. ¿Sí? Que es lo que le pasó al compañero. No recuerdo si tenés un ausente y reprobado o estuviste ausente en los dos parciales. ¿Cómo fue tu situación puntual? Contale a los compañeros. Eh, Fue por no hacer los trabajos. Ah, no presentaste los trabajos. Claro. Como si sé, yo fui a rendir el segundo trabajo, el segundo parcial, Ujú. y me avisó que no podía rendir porque no tenía el trabajo, los trabajos al día, Ah, claro, y claro. ahí me quedé. ¿No habías hecho ninguno, Julián, de las Eh, actividades de la creo- cursada? no, Claro. Bueno, ¿ven? Ni siquiera fue un problema de no poder aprobar los parciales. No los pudo rendir directamente, Julián. Así que eso, estén atentos. Es valioso el aporte que nos hace Julián porque así los pone en aviso a ustedes que están empezando. No hay nadie más recursando, ¿no? ¿Sos el único, Julián? esta materia creo que sí. Bueno, bueno. Acá tienen un experto que los puede ayudar también, además de la profe, que se supone que es una experta en esto. Bueno, el recuperatorio se realizará en la semana del calendario académico. El que apruebe el recuperatorio va a la instancia final. Quien no, también vuelve en el casillero a recursar la materia. Esas son las posibilidades de recursar. O bien no aprobar los dos parciales, o bien, como decía Julián, no poder rendir los dos parciales porque no tenía los trabajos presentados en tiempo y forma. Sigamos leyendo. Dale, Andrea. ¿Puedo leer yo? Sí, ¿quién quiere leer? Yo. Dale, dale, Nay. Examen final. Tiene acceso a rendir examen final quien tenga aprobadas las dos instancias de evaluación parcial, además de haber presentado el trabajo integral final. Ujú.
y deberá cumplir con el protocolo de exámenes finales a distancia. Trabajo integrador final. Todos los estudiantes con posibilidades o sin posibilidades de promocionar deberán presentar el trabajo integrador final, que se defenderá el día del examen final para los que no promocionan. Ahí está, ¿se entiende eso? El año pasado Sí. solamente escribían o hacían el TIF los que habían aprobado los dos parciales y estaban en condiciones de promocionar. Hoy la diferencia es esta. Los que han tenido 2 notas de 7 en los parciales hacen el TIF y ahí terminan su labor en esta materia. Los que tienen los dos parciales aprobados, pero con nota menor a 7, hacen el TIF y luego, el día que nosotros citamos a final, se presentan con el TIF y lo defienden. Con lo cual, también va a ser una ayuda, porque cuando ustedes presentan el TIF, nosotros lo evaluamos. Y cuando lo evaluamos les decimos, mira, acá te falta completar esto, acá podrías mejorarlo de esta forma. Y entonces les sirve eso, ese insumo que es nuestra respuesta para preparar el examen final. Y entonces tienen su TIF que les da una seguridad distinta porque es lo que ustedes prepararon. Y además, en aquellos puntos en donde estaban medio flojos, pueden volver a revisar el material bibliográfico y afianzarse en ese lugar. ¿Se entendió? Sí. ¿Se va entendiendo o es mucha información junta? Se entiende, se entiende. Igual cuando Clarísimo. sea necesario vamos a volver a hablar de esto. Pero bueno, esto que les dije es parte de esto que está escrito acá y finalmente dice aclaración. Sí, sí, ¿quién hablaba? Aclaración importante, para calificaciones inferiores a 7 no podrán acceder a una instancia recuperatoria, claro, porque a veces piensan, pero como no tuve 7, quiero recuperarlo el parcial, a ver si puedo promocionar la materia. No, quienes tuvieron calificaciones entre 4 y 6 puntos, ya está, van a final. Sí. Y finalmente les dice, recomendamos leer estos documentos que están en el campus. Vayan a buscarlos a la parte de secretaría, el reglamento del estudiante a distancia y el protocolo para los exámenes finales. Ahí estamos con lo que tenemos que hacer para aprobar la materia. Acá tenemos la bibliografía. Vamos a darle un pantallazo así rápido. ¿Ven? Los links celestes son para encontrar los textos. Hay bibliografía obligatoria, que es la primera. Por ejemplo, la unidad 1 tiene toda bibliografía obligatoria. La 2 tiene obligatoria un video. Y la 3 tiene obligatoria y ampliatoria. ¿Mm? Y también de consulta. No, me estoy equivocando, chicos, disculpen. La bibliografía ampliatoria y la de consulta es para todas las unidades, no para la unidad 3. Acá me equivoqué. Bueno, esta misma bibliografía la van a encontrar en archivos, en cada clase. Profe, le hago una consulta. ¿Sí? Para las actividades que hay para hacer ahora, ¿solo el Padlet? Solo esa, sí, sí. Bueno, gracias. Que puede ser individual o grupal. Detalle, gracias Nayara que preguntaste. Cuando lo hagan, cuando presenten la respuesta al Padlet, pongan nombre y apellido y sede, por favor. Si es individual, nombre y apellido de ustedes solos. Y si es grupal, nombre y apellido de todos los integrantes del grupo. Y cuando es en grupo,
presentan un solo trabajo, no es necesario que pongan cada uno su trabajo. ¿Sí? Y siempre, ante cualquier duda, reenvían lo que hicieron al mail interno. Mejor que sobre y no que falte. Cronograma. Esto es lo importante también que ustedes conozcan bien. Fíjense, un detalle. La fecha no corresponde a hoy, corresponde a la semana de cursada. Porque, por ejemplo, yo soy tutora en 4 comisiones, 2 tengo los miércoles y 2 tengo los viernes. Entonces, esta fecha, la clase 1 corresponde a la semana que va entre el 25 y el 28 de marzo. La siguiente corresponde entre el 31 de marzo y el 4 de abril, y así sucesivamente. ¿Sí? Piensen en semana y no en día. Y ven que en estas 2 primeras clases vamos a trabajar el fenómeno educativo, aquello que leímos al principio cuando empezamos a mirar el aula. Ya la semana que viene lo vamos a observar el fenómeno educativo con las palabras y el texto de Silvina Wirtz y también con el texto de Felicitas Acosta. Y aquí están todas las clases semana por semana hasta finalizar la cursada. Este cronograma vayan viéndolo cada tanto o imprímanlo y ténganlo en papel a la vista en algún lugar para ir revisándolo y ver cómo sigue. Y finalmente acá están los objetivos y las consignas del trabajo final. Yo me voy a detener en los criterios de evaluación, porque ya veo que son 11 menos 10 y no vamos a tener tiempo de leerlo todo. Lo que les pido es que ustedes esto lo vayan leyendo solos, en algún momento que tengan libre, escriban algunas preguntas si necesitan, y la próxima clase dedicamos unos minutitos a aclarar esas consultas que ustedes tienen, ¿sí? Los criterios de evaluación. Primero, manejo del lenguaje formal académico, porque la escritura que va a tener el TIF no es la escritura coloquial, no es la escritura de copiar y pegar, sino que es la escritura específica que se utiliza en esta instancia educativa que es la universidad. Vamos a prestar atención al uso de que utilicen el lenguaje específico de la materia, que van a ir incorporando de a poco. No se asusten con esto. La lectura es lo que nos ayuda a ejercitarnos y a manejar el lenguaje propio de cada asignatura. Que puedan establecer relaciones conceptuales entre los contenidos de pedagogía y también incluso con otras materias. Que puedan ejemplificar los conceptos en los que trabajan. Que cuando nombren, por ejemplo, a la escuela tradicional, digan, bueno, en la escuela del presente pude observar que permanecen esta característica específica y la describen de la escuela tradicional. Eso es ejemplificar. Vamos a evaluar la creatividad y la innovación en la propuesta, que puedan darle una vuelta más a la propuesta que le damos nosotros, que sepan citar a los autores y a los referentes de manera adecuada, que utilicen un lenguaje adecuado, que sea un lenguaje coherente, que se entienda lo que están escribiendo, que tengan una idea y una lógica, que puedan reflexionar frente a los conceptos,
que puedan reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje y que utilicen las normas APA. Sepan que para los trabajos académicos en las ciencias sociales se utiliza una manera puntual de escribir, de presentar, no de escribir, de presentar los trabajos que está regida por las normas APA. Y en este momento histórico, las normas APA que se utilizan son las de 2017, que son, si no me equivoco, las normas APA 6. Pero igual las iremos trabajando acá y también en el taller de escritura académica que ustedes van a tener como oferta optativa. Pero bueno, estas son las cuestiones importantes que vamos a calificar, que vamos a tener en cuenta como criterio de evaluación en el TIF y también en los trabajos parciales que vayan a presentar en forma escrita. Bueno, y ahora vamos a hacer un pequeño pantallazo sobre la clase 1. Las clases van a estar estructuradas siempre así, con una introducción y una presentación de Carolina. En este caso, esta clase se llama Pedagogía. Y cuando seguimos, nos encontramos con los objetivos y con aquello sobre lo que vamos a investigar, el fenómeno educativo. La clase tiene 2 videos. Este es con un reportaje a Noam Chomsky, que nos habla de la educación, unas preguntas bien interesantes. Y finalmente, bueno, acá está el Padlet, que veo que ya están empezando a completar, ustedes y otras comisiones también. Y cuando vamos al concepto de pedagogía, tenemos este videíto que no vamos a llegar a ver, pero tiene varias definiciones de pedagogía. Entonces, la tarea para el hogar de aquí en más es familiarizarse con el aula, revisar estos videos, vamos a dejar de compartir, revisar estos videos, escribir todas las dudas que les van apareciendo, no importa si son muchas o son pocas, y tengan un primer contacto de lectura con el texto de Silvina Wirtz. Ah, esperen, vamos a volver a compartir para que les muestre esto. Disculpen, me había olvidado. Vamos a el archivo. ¿Ven? Acá tenemos archivos generales y clase 1. A medida que vayamos teniendo clases se van a ir viendo otros. Fíjense, este archivo dice Delors. Este es un texto de un miembro de la UNESCO que compila trabajos, Jacques Delors, y que habla puntualmente de la educación en el siglo XXI. ¿Mm? ¿Qué características tiene la educación necesarias para transitar este siglo? Nosotros por ahora vamos a trabajar con el capítulo 1 y con el capítulo 4, porque nos habla de los 4 pilares de la educación. Aprender a conocer, a hacer, a vivir juntos y con los demás y a ser. Esos son los 4 pilares de la educación para el siglo XXI. Y antes de que y bueno, hay una guía de preguntas y este es el texto que está bueno que puedan manejar para la semana que viene, que es el de Silvina Wirtz, La educación de ayer, hoy y mañana, capítulo 1, que es el introductorio
a las definiciones de educación, de escuela, de pedagogía. Acá estamos, el capítulo 1, ¿sí? La primera parte, el capítulo 1 y el tópico 1. Hasta la página 34. Bien. Y antes de despedirnos, en estos 2 minutitos que nos quedan, quiero compartir esta foto que la amplié porque es muy interesante de ver. Y esta foto es la que está en el inicio de nuestra materia. Y pensemos esto, ¿qué tiene que ver con pedagogía esta foto? A ver, díganme ustedes, ¿qué están viendo en esta foto? Los niños, Niños y niñas, ¿dónde? En un patio de una escuela. En un patio de una escuela, un patio puntual porque es una cancha, ¿no? Claro. Sí, me dijeron sus compañeros de otras comisiones que es de hockey. ¿Ustedes dicen que, Ah, ustedes dicen que sí, que es de hockey? Sí, sí. sí, súper. Bien, ¿qué más ven? No, ¿Hay un uno que tiene profe, una profe discapacidad. ahí? No, No, hay niños. ¿En qué actitud están esos niños y niñas? Están haciendo una actividad, supongo. ¿Sí? ¿Y cómo la hacen? Están juntados, sí, están agarrados de los brazos. en pareja. Sí. ¿Qué gestos les ven? Se están divirtiendo. Bien, se están divirtiendo. ¿Están copiando un modelo? Seguramente. ¿Sí? Seguramente vos decís, ¿están copiando? Puede ser, sí. ¿Pero están mirando a alguien que les está mostrando un modelo? No, No. Sí, bueno, Parecería que alguien les dio una consigna. Fíjense allá atrás, acá, perdón, yo creo que estoy ahí, acá, incluso están saltando esta pareja, ¿ven? Están como despegaditos del piso. Sí. Capaz la profe le dio una actividad y ellos la están intentando hacer. Exacto, exacto. ¿Qué otra cosa nos dice esta foto? Están divertidos, están Están contentos. divertidos, muy bien. Están divertidos, están participando todos los que se ven. No se ve a Sí. alguien solo, separado del grupo, asustado, atemorizado, serio, ¿no? No. no. Bien. ¿Y qué más ven? Miren por esta Una, parte de la foto. una nena que tiene un cartelito Ujú. ¿Y qué actitud y le después, ven a esa nena? Ojo que yo no sé nada de esta foto, ¿eh? Yo la vi y me impactó y por eso decidí compartirla. No tiene nada que ver con la postura teórica de la clase o tiene todo que ver con la postura teórica de la clase. Eso lo para iremos mí, dilucidando entre para mí, todos. ¿Cómo, María del Carmen? para mí sí tiene todo que ver. Bueno, ¿qué más vamos viendo? Fíjense, les decía por acá. ¿Qué ven por acá? Ay, no sé si es un redoblante, es un tambor o algo así. Mm, No, una A niña ver, en silla de ruedas. ¿qué decís, ¿Qué Isaac? es? ¿Qué es? Una chica o chico en silla de ruedas. Ah, Exacto. es una silla de ruedas, sí, ahí la amplié. Y fíjense una cosa, que me lo dijo un compañero de otra comisión también. Es una silla para hacer deporte, me dijeron. Ah, por eso nunca la vi yo esa. Es una silla Pensé que para era hacer como un tambor. deporte. Qué bueno. Ahora, otro detalle, fíjense, chicas y chicos. Todos están en pareja. Incluso
el niño o la niña que está en silla de ruedas. Porque fíjense estas piernitas. Claro. Y hay algunos que están de a tres. Ajá, Los que están al lado del arco están de a tres. Los están que de a están de... tres. Es cierto, no Sí, lo había visto. Y allá, ese que parece solo no está solo, porque ven que ahí se esboza la cabecita del otro. Pero este Mm. niño o niña que está en silla también tiene un compañero con quien está trabajando. sí, Bueno, observar esta imagen es pensar en pedagogía. Es claro, pensar qué postura teórica tuvo ese docente que propuso ese tipo de trabajo en clase. claro. Incluso ver a esta niña que cuando ustedes miraban me decían, está con un papel en la mano. ¿Y qué parece ahí esa niña? Una maestra parece. Parece una maestra, exacto, exacto. Pero ha tenido la libertad de pararse frente al grupo de compañeros y leerles algo, o decirles, o hacer de cuenta que, ¿no? Claro, Y otra cuestión, que el profe o la profe no esté en el centro de la escena, también tiene que ver con una postura pedagógica, con una decisión pedagógica de ese docente, de esa docente. está sacando la foto seguro. También, sí, sí, tal cual. Pero bueno, me interesaba que pudiéramos ver esta foto. Lástima que no pudimos darle la, la trascendencia que me hubiera gustado porque hablé demasiado, pero cuando uno se para en un lugar desde el que quiere observar cuestiones, puede relacionar muchas imágenes y muchas cosas que ve con esto que intenta explicar. En este caso, esta imagen nos sirve y en algún momento la vamos a retomar cuando ustedes tengan algunas herramientas teóricas más para ponerle definiciones pedagógicas a esto que parece una simple clase de educación física inclusiva donde todos están trabajando alegres y juntos. Y de alguna manera también me sirve para darle un cierre a esta reunión, a este encuentro, para reafirmar que en estos encuentros de cada viernes vamos a tratar de que todos podamos construir un vínculo y aprender juntos. Así que mi invitación hacia todos ustedes, todas ustedes, es esa, que podamos construir un vínculo pedagógico en el que todos nos enriquezcamos. Vayamos por ese objetivo, ¿sí? Bueno, Sí. por hoy les dejo un saludo, un deseo de lindo fin de semana. Termina la semana de la primera semana de cursada de la universidad. Bienvenidos a este camino. Muchísimas gracias, profe. Nos vemos el viernes. Gracias, profe. Que tengas una buena Muchas semana. profe, nos vemos. Gracias. Fin de- Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Profe. Nos vemos. Nos vemos. Profe.